Juan capítulo 5, versículos 30 en adelante. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Mi testimonio no es verdadero, perdón. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. ¿Qué sigue diciendo Jesús? Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén. ¿Cómo escudriñar las Escrituras y crecer espiritualmente? En el año de 1825, cuando gobernaba este país Simón Bolívar y era vicepresidente el general Santander, tuvieron a bien invitar a la misión de Diego Thompson, que venía de Inglaterra, para que adelantara en el país una obra educativa y una obra espiritual. ¿En qué consistía esta obra educativa? Para que trajeran al país la Biblia en la lengua del pueblo, es decir, la Biblia en castellano, y con la Biblia dentro del programa de gobierno de educación pública dirigido y coordinado por el general Santander, se implementara en Colombia, en aquella época, siglo XIX, la alfabetización del pueblo colombiano con el uso de la bendita palabra de Dios. Es decir, que este país en sus inicios, esta república en sus inicios, contempló usar la bendita palabra de Dios como un libro esencial en la formación educativa del nuevo ciudadano que querían los republicanos. Así que vino el misionero Diego Thompson y adelantó la obra aquí, en esta república, promoviendo la lectura de la Biblia y adelantando la campaña de alfabetización, porque la mayoría de la gente en este país no sabía leer ni escribir. Pero no lo vieron a bien los jerarcas de la iglesia tradicional que estuvieron en su momento. Así que la misión Thompson solamente duró 4 años en Colombia y luego fue expulsada por la presión de los jerarcas de la iglesia tradicional, porque decían que enseñar la Biblia en la lengua de la gente no era conveniente para la unidad de la nación. Lo que me llama la atención es que los próceres de la independencia lo tenían claro, entendían la importancia del libro sagrado para la vida espiritual de la nueva nación.
Hoy tenemos una cantidad de versiones disponibles, pero el problema es que no hay una lectura, no hay hábito de lectura de las Sagradas Escrituras en la vida de los creyentes de hoy, porque lo que quieren es solamente oír la palabra masticada de otro, es decir, del gran predicador, del pastor o del famoso apóstol, etc. La invitación en esta mañana es a volver a las raíces. La invitación en esta mañana es que reconozcamos que tú y yo tenemos acceso a la bendita palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo que revela su entendimiento está en ti, está en ti, está en ti, está en ti, y está en mí, está en cada uno de nosotros, y no solamente está en la vida del pastor. Y si el Espíritu Santo es el que revela la palabra, es el que da el entendimiento, tú y yo podemos, en nuestra vida personal, en nuestra vida devocional, sí la tenemos. Sí la tenemos, empecemos por ahí. Sí la tenemos. Porque si no la tenemos hay que empezar por ahí, a tener esa vida devocional de manera personal. Una de las razones por las cuales los cristianos de hoy no leen y escudriñan las Escrituras es porque no la entienden. Otros no la leen porque dicen, bueno, Señor, de aquí en adelante voy a escudriñar tu palabra. Y entonces toman la Biblia y no saben cómo comenzar a leer. No sabemos dónde, cómo y cuándo escudriñar. ¿Cuántos saben que hay que escudriñar la palabra de Dios? Bueno, algunos tampoco no la han entendido. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Es necesario? ¿Es importante? Pero la gran pregunta que tenemos es, pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Es como comenzar a nadar. ¿Cómo uno comienza a aprender a nadar? Nade, hermano, nade, no importa que chapalee, pero nade. ¿Cómo uno comienza a escudriñar las Escrituras? ¿Cómo? Comienza a escudriñar, no importa que no vaya entendiendo en el momento, pero el Espíritu Santo le va dando el entendimiento a medida que va escudriñando. Jesús está hablando a los fariseos y a los saduceos. Jesús está hablando a los intérpretes de la ley. Jesús les dice a ellos, escudriñen las Escrituras. Pregunta, ¿no lo hacían? Sí lo hacían. El problema no era escudriñar, sino cómo estaban escudriñando las Escrituras. ¿Con qué lentes estaban leyendo las Escrituras? Y allí estaba el gran problema entre los fariseos, saduceos e intérpretes de la ley. Si usted se pone unas gafas oscuras, todo lo que ve alrededor, ¿cómo se va a ver? Oscuro. Y eso también sucedía en la vida de los fariseos y saduceos. El problema entonces no es leer la palabra, sino cómo leemos. ¿Con qué ojos leemos? Esta persona comunista que yo conocí decía al inicio, yo leo las Escrituras para encontrar sus errores y poder debatir la inexistencia de Dios. ¿Y sabe que a veces uno también lee la palabra? Por allá un niño, un joven de colegio, me decía, profe, eso que dice el Génesis contradice lo que dice la ciencia, porque la ciencia dice y habla de que todo es origen evolutivo, pero el Génesis dice que todo el origen fue creado por Dios. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Y yo le dije, la verdad no es un concepto, la verdad es una decisión que cada uno toma. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y también dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Y cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, ¿quién es la verdad? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y con las personas yo me relaciono. Y yo decido si lo acepto o no lo acepto.
¿Este muchacho de colegio estaba leyendo las Escrituras? Sí, pero lo estaba leyendo con los ojos de la ciencia, para ver si esto corroboraba o no corroboraba lo que dice la ciencia. Y quiero decirle, mis hermanos, que la Biblia no es un tratado de libro, no es un libro de ciencia, no es un tratado científico. La Biblia, escucha bien esto, la Biblia fue escrita durante un periodo de 2000 años, más de 40 escritores que componen 66 libros, y durante todo ese proceso histórico mantuvieron el mismo mensaje. Dios quiere salvar a la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que durante 2000 años se hayan escrito 66 libros por cerca de más de 40 escritores de diferentes épocas, de diferentes edades, de diferentes contextos culturales, y mantuvieran el mismo mensaje? ¿Cómo es posible? Porque todos bebieron de la misma fuente. El que inspiró la palabra de Dios se llama el bendito Espíritu Santo de Dios. La misma fuente. Y eso da a entender que es un libro que tiene una inspiración divina, una inspiración del cielo, aunque fue escrito en cada época por hombres de diferentes culturas que lo escribieron inspirados, bebiendo todos de la misma fuente, para revelar a todos aquellos que lean este libro que Dios quiere salvar la vida de la humanidad. Por eso la Biblia no es un libro científico, es la revelación de Dios, dada y entregada en la mente de hombres piadosos que escribieron guiados por el Espíritu Santo y dejaron escrita la revelación de parte de Dios para toda la humanidad. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Creador? Que todos seamos salvos por la bendita gracia que está a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay quienes la leen con los ojos de la ciencia. Y no es un libro científico. Jóvenes que están en los colegios, no es un libro científico. No hay que darle 2 o 3 vueltas al tema. Es la revelación de Dios para que nuestra fe crezca, aunque la ciencia siga otro camino. Los fariseos y saduceos leían la Biblia, escudriñaban la Biblia. Estas personas que están en Jesús escudriñaban la Biblia, sí la escudriñaban, pero no la escudriñaban con los ojos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenían otros lentes, la escudriñaban con los ojos de su propia tradición. Y por eso Jesús les dice: escudriñen las Escrituras, porque todavía no han encontrado la vida eterna que está en mí. Y ese es el mismo mensaje para la iglesia de hoy. Jesús es la verdad, y su verdad está revelada en la bendita palabra de Dios. Que el Señor nos libre de estas actitudes que no son cristianas. Que el Señor nos libre de estas motivaciones que no son de Dios, son de nuestra carne. Así que no es suficiente escudriñar las Escrituras, sino con qué corazón yo me acerco a las Escrituras. Con qué actitud yo me acerco a las Escrituras. Con qué mirada yo me acepto a las Escrituras. Jesús está diciendo: escudriñen las Escrituras, porque todavía no han encontrado la vida eterna que yo estoy revelando. Si ustedes encontraran la vida eterna, ustedes no me negarían, ustedes creyeran en mi testimonio, porque la palabra da testimonio de aquel que me ha enviado.
Y el llamado en esta mañana es a que escudriñemos las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Significa bucear. ¿Cuántos han buceado? No boxeado, buceado. Usted va a la playa y dice, ¡ay, qué agua tan hermosa! Pero usted todavía no conoce la riqueza del lecho marino. Usted todavía no conoce los peces mariposa, el pez globo, los arrecifes coralinos, los colores del fondo marino. Solamente lo conoce cuando usted bucea, profundiza. Así es la bendita palabra del Señor. Solamente podemos encontrar las grandes enseñanzas del Señor para nuestra vida cuando dedicamos un tiempo para bucear, escudriñar en la palabra del Señor. Solo así podemos encontrar y hallar la vida eterna que Jesús está hablando. Primero, hay que escudriñar la palabra. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto lo van a hacer? Hay que escudriñar la palabra. Segundo, hay que tener un corazón sencillo para escudriñar. Usted puede acercarse a la palabra y decir, Señor, estoy hambriento de ti, quiero escuchar tu consejo, muéstrame el camino que debo tomar, ayúdame a entender las decisiones que debo tomar, ayúdame a hacer tu voluntad, háblame a través de tu palabra. Y eso dispone el corazón. Y estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra. Y cuando el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón, consejo, habla a tu corazón a través de tu lectura devocional de la palabra, consejo, busca un cuaderno, una libreta de apuntes y pon hoy, 1 de octubre del 2017, el Señor me habló en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, que debo ponerme las pilas con la palabra. Y así usted hace, semanalmente. Entonces usted va a notar que su vida espiritual va a crecer. Usted va a notar que en algunos momentos de angustia ya el Señor le habló, pero a usted se le olvidó. Pero usted va a su cuaderno y allí tiene la nota que tomó el 1 de octubre en el primer culto del domingo, que ya el Señor le había hablado. ¿Cuántos reciben el mensaje? Próximo domingo, tome nota del mensaje. Tome nota, porque el hábito comienza aquí. Así sea por obediencia, hágalo. De pronto usted dice, ay, pero el pastor es escuelero. El pastor es escuelero, ya yo pasé la primaria, ya yo pasé la secundaria. Pero un profesor mío dijo en primaria, me dijo, hasta el día de hoy lo recuerdo, la tinta más indeleble, siempre indeleble quiere decir débil, la tinta más indeleble siempre será mejor que la memoria más retentiva. Tome nota. Si usted no comienza en el culto, ¿cómo comenzará en la casa? Esa es mi apreciación. Si usted de verdad recibe este mensaje, próximo domingo, próximo miércoles, tome nota. Y usted comienza en los cultos. Y después esto se volverá como un hábito de casa. Y estoy seguro que su vida espiritual crecerá. Cuando esté en crisis, cuando esté en dificultades, ya el Señor le habló, porque la palabra de Dios siempre es oportuna. Pero nosotros la olvidamos. Porque no hacemos, no escribimos, no fijamos como en el Antiguo Testamento, y la escribirás en tu mente, en tu corazón, en los dinteles de la puerta, donde quiera que vaya la recordarás.
y todo lo que hagas te irá súper bien. Aleluya, pongámonos en pie en esta mañana.